Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes del portal del Villegas. Y el otro libro que les quiero mostrar es el que estamos ahora poniendo a su disposición en mi sitio elvillegas.cl/tienda para no tirarse por la ventana. Un libro, yo creo, instructivo, útil y divertido además, porque yo trato de escribir con humor para que a ustedes, digamos, les salga la lectura más grata. Siempre lo intento y a veces me resulta, para no tirarse por la ventana. Edición que hoy día está auspiciada por dos empresas hermanas, Hey Ángel Hey, una empresa inmobiliaria, corredores de propiedades que ocupan métodos especiales, se encargan de pocos pedidos, trabajan toda la semana, trabajan todo el día y obtienen resultados, que es lo que usted quiere, vender o arrendar de una vez por todas una propiedad. Ángel Hey, pónganse en contacto con ellos si quiere salir adelante con su operación. Y la otra empresa es Remodeling, una empresa de remodelación de distintas cosas con puros profesionales. Temas de pintura, pintores profesionales. Suelos, cambiar o arreglar pisos, parquet, moqueta, alfombra, de estas, bueno, es moqueta, piso flotante, cualquiera de esas cosas que tengan problemas las arreglan o las cambian por otra, baldosa en los patios, lo que sea. Expertos en eso. Tienen mueblistas profesionales para muebles de cocina que son complicados, arreglarlos, cambiarlos, etc. Tienen arquitectos para cosas mayores, tienen de todo. Es una empresa profesional formada por profesionales y que entregan un resultado profesional, que es lo que usted quiere. Esas son las dos empresas que auspician hoy día el programa. No sé si es tan importante y tan ruidoso y ha concitado mucha atención del público, pero ha habido una cierta polémica a raíz de una columna que escribió y publicó en un medio el señor Cristian Valenzuela, abogado, donde habla de que el Estado chileno se ha convertido en un cuerpo podrido, un parásito, y da los detalles de la cantidad de gente que ha entrado, de los costos que esto significa y toda la cosa. Para tratar de contradecirlo apareció un periodista conocido, hombre de izquierda, el señor Matamala, intentando refutarlo en su propia columna. Bueno, yo voy a tocar este tema, pero no voy a hacer ninguna columna en el sentido de tomar una posición política en esto y disparar a favor o en contra de una de estas dos personas o de los demás columnistas que hayan escrito sobre el particular. No tengo idea, tal vez hay algunos más. Yo voy a tratar de examinar esto con la mayor objetividad que me sea posible, porque debo ser ingenuo, pero creo que al final la gente actúa, toma decisiones, aunque se puede haber equivocado muchas veces, primero sobre la base de lo que le dice el sentido común y la razón, que significa ver las cosas en forma objetiva y aplicar la lógica, y no simplemente a partir de una posición valórica, de una agenda política como la que tiene probablemente el señor Valenzuela y como la que obviamente tiene el señor Matamala, hacer raciocinio justificativo o acusativo, etc. Yo voy a tratar de hacer... Parto diciendo que el Estado en sí, en general como institución, como entidad, y en general y en particular el Estado chileno, no es un parásito, pero puede estar repleto de parásitos, que es una cosa muy distinta. Me imagino que a eso se refería específicamente el señor Valenzuela, pero hay mucha gente que entiende estas cosas mal y piensan que se está diciendo que el Estado es un ente parásito. No, no es un ente parásito. Es como un cuerpo humano. Un cuerpo humano no es un parásito, pero puede estar repleto de parásitos. Hay gente que está repleta de piojos y pulga, perdónenme. Y otras cosas peores, chinches, qué sé yo. Pueden haber parásitos y hay muchos parásitos. Primera cosa. En cuanto a la eficiencia, no existe, ni ha existido, ni jamás va a existir un Estado eficiente si medimos la eficiencia sobre la base de un criterio racional acerca de la relación costo-beneficio. Costo el menor posible, el mayor beneficio posible. Eso nunca ha existido en ninguna organización, ni privada ni pública. He mencionado en más de alguna oportunidad, en otros programas me parece, que incluso en situaciones críticas de una sociedad, la institucionalidad militar, que es un aparato público, parte del Estado,
No siempre, a pesar de que está en juego la vida, la subsistencia de la nación o por lo menos de sus intereses, no necesariamente funciona en forma eficiente. Toda organización humana es ineficiente en un grado mayor o menor porque está formada por seres humanos que son frágiles mentalmente, que están repletos de intereses egoístas, de pasiones, luchas interiores, internas en las organizaciones, por el prestigio, por el dinero, por el poder, estupideces multiplicadas al infinito. Cualquier persona con dos dedos de frente que lleve años en una organización privada y pública puede contar miles de historias de estupideces, de decisiones absurdas, no solo a nivel medio, sino que incluso a nivel gerencial, decisiones tontas, errores, luchas intestinas que dispersan recursos, cosas mal hechas, cosas que nunca debieron hacerse. Está repleto. No hay eficiencia. Hay en el mejor de los casos, un flotar a medias que cumple algunas funciones. Eso es lo segundo. La ineficiencia tiene que darla por descontada. La existencia de parásitos, de gente que no cumple ninguna función. Un parásito es un organismo que vive de otro organismo sin dar nada a cambio. Chupa la sangre, digamos. Siempre hay parásitos, especialmente en este caso en las organizaciones públicas, porque en las organizaciones públicas, o sea, en el Estado, no hay los mecanismos que tiene una empresa privada simplemente para echar a alguien. En Chile, por lo menos en Chile no se puede. Existe la inamovilidad de los cargos. Entonces, usted ve cómo se van acumulando capas geológicas de empleados con cada sucesivo gobierno. El Estado empieza a convertirse en un premio para los camaradas y eso significa que hay muchos parásitos y cada vez más. Pero no es que el cuerpo en sí sea parásito, sino que está repleto de parásitos. En casos muy extremos, el Estado entero tiene tantos parásitos que se convierte en sí mismo en un parásito. Pero esos son casos muy extremos y a ese extremo no hemos llegado. Quizás vamos en esa dirección. Podríamos incluso decir todo Estado va en esa dirección y es perpetuamente frenado, o no perpetuamente, a veces frenado por las pocas personas que también siempre existen, eficientes, sacrificadas, inteligentes, que hay en toda organización y que las mantienen a flote. Usted, amigo o amiga, que está en una organización privada o pública, lo sabe. A lo mejor usted es una de esas personas. El que mantiene las cosas funcionando a pesar de los idiotas, a pesar de las peleas internas, a pesar de los egoísmos, a pesar de la flojera, a pesar de los que sacan licencias médicas, a pesar de todo, la cosa funciona, aunque sea media, porque hay unos pocos que la hacen funcionar. Generalmente los que más antiguos, por último, por una cuestión de experiencia. Cuarto punto que quiero hacer. Por si hay algunas personas que piensan que la sociedad funcionaría mejor prácticamente sin Estado, o con un Estado muy, pero muy mínimo, yo les diría están equivocados. Voy a poner un ejemplo, que no cuesta, un ejemplo basado en una proyección imaginativa que les pido a ustedes que hagan. Hoy, en este momento, el problema número 1 de Chile es la inseguridad. Mientras preparaba este programa, por ejemplo, vi en la prensa de 3 eventos, de eso que los periodistas llaman balacera. Se llaman baleos, señores periodistas. 3 baleos, a un tipo lo persiguieron y lo mataron, a otra persona murió en un enfrentamiento entre bandas y recibió una bala perdida, otros lo mataron, bueno, todos los días. Entonces, terrible. Pero piensen ustedes, ¿cómo sería si la policía uniformada y civil se quedara en sus cuarteles sin mover un dedo? En vez de 3 baleos, tendríamos 30 baleos. En vez de 2, 3 portonazos, tendríamos 20. Las calles se convertirían en lo que ocurre en las calles de Haití, donde no hay Estado prácticamente, donde ya las bandas abiertamente dominan el espacio público. No es que luchen en el espacio público, son dueños del espacio público. Totalmente. No en un barrio, no en unas cuantas cuadras de un barrio, no en una comuna, sino que en todo el país. Siempre puede ser mucho peor. Quinto, hay algunas instituciones o órganos del Estado que parecen no hacer nada y por eso algunos dirían estos son unos parásitos. Algunos piensan eso de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que están haciendo? No estamos en guerra, no le están disparando a nadie, ahí están y cuestan mucha plata. Bueno, hagan el mismo esfuerzo de imaginación. ¿Qué pasaría si no tuviéramos Fuerzas Armadas? ¿Qué habría pasado en nuestras disputas fronterizas con nuestros vecinos? ¿Qué pasa cuando un país no tiene o se cree que no tiene Fuerzas Armadas? Piensen ustedes en lo siguiente, estimados amigos, para poner un ejemplo actual. Putin creyó que iba
a apoderarse de Ucrania, iba a llegar a la capital, a Kiev, en 3 días a lo más. Porque asumió que no iba a haber defensa real. O sea que prácticamente, aunque hay fuerzas militares y había fuerzas militares en Ucrania el día que invadió Putin, no iban a actuar como tales. No sé si ustedes recuerdan, yo recuerdo y no se me olvidó, lo guardé en memoria. Uno de los primeros días de la invasión rusa, el primero, segundo, tercer día, no sé si fue Putin o algún otro dirigente político militar del Kremlin, que le dijo, que hizo público un aviso, le dijo a los militares ucranianos: quédense en sus cuarteles, en sus barracas, no les vamos a disparar a las barracas, a los cuarteles, no presenten resistencia. En otras palabras, no existan. Por eso entraron. Bueno, se encontraron con la criada respondona, como dicen los norteamericanos, y ya ven ustedes lo que está pasando. Pero en su inicio, Putin asumió que no iba a haber resistencia, o muy poca, unos pocos tiros así simbólicos. Eso es lo que pasa cuando un país no tiene o se cree que no tiene defensa. ¿Qué habría pasado con Chile en las distintas circunstancias que hemos tenido con países vecinos si no tuviéramos nada de Fuerzas Armadas? Créanme ustedes que los resultados de los laudos arbitrales o de cualquier otra situación habrían sido absolutamente distintos. Ellos actúan por presencia. Su eficacia consiste en estar presentes y ser eficaces. He llegado el día de la urgencia. Pero de cualquier organismo público ustedes pueden hacer el mismo análisis. ¿Qué pasaría si no existiera? Por ineficiente que sea, ¿qué pasaría si no existiera? O sea, el Estado es fundamental. Uno de los primeros libros que analizó este asunto, que se los he mostrado muchas veces, ahora no pude porque no sé dónde lo dejé, es el famoso Leviatán de Hobbes, donde, aplicando una especie de metáfora, dice: ¿cómo nos rescatamos los seres humanos de la lucha de todos contra todos, de la ley de la selva, donde la vida del hombre es breve, miserable, sucia? Creando el Estado. El Estado, tal como lo veía Hobbes, estamos hablando del siglo XVII, era que los tipos que convivían en una zona y que eran los que se podían matar unos a otros, robarse unos a otros, decidían entregar su potestad, su fuerza, su capacidad de hacer daño, su fuerza letal, a uno, al monarca, que él monopolizara el uso de la fuerza pública, de forma que los ciudadanos pueden vivir, dejan de ser animales y se convierten en ciudadanos, dejan de temerse unos a otros porque están desprovistos de armas, porque el que las tiene es el monarca, y el monarca, si alguien quiere actuar todavía con algún arma que tenga o usando cualquier cosa, va a actuar, va a venir una policía, van a castigarlo, van a colgar de las patas o del cogote. El Estado tiene como razón de ser, la primera razón de ser es la cautela al orden público, porque de lo contrario, los seres humanos, que no están muy distantes, yo creo que son bastante peores que los animales, inmediatamente empieza la guerra de todos contra todos. Imagínense cómo serían las ciudades de Chile sin policía, sin carabineros, sin fuerzas armadas, sin nada. Esto sería Haití. Todo esto no significa que uno está avalando tal como está el Estado ahora. Estoy simplemente haciendo un raciocinio obvio y evidente que muchos olvidan, de que el Estado cumple funciones. A veces en forma presencial, a veces las cumple mal, pero cumple, peor sería no tenerlo. Esto no significa que no deban hacerse esfuerzos para eliminar esos parásitos, del mismo modo que una persona que tiene piojo puede seguir viviendo, pero obviamente que debiera intentar eliminar los piojos y las pulgas. Y nosotros tenemos muchos piojos y pulgas, sin duda, estamos llenos. Pero hay que tener cuidado, como dice ese viejo dicho, de no botar la guagua con el agua sucia de la bañera. Si hay programas que son en su esencia ineficientes y absurdos, hay que eliminarlos por completo. Eso evidentemente. Si hay actividades que son necesarias pero mal ejecutadas, hay que echar a los pencas, a los parásitos, a los operadores políticos, a los burócratas ineptos, de una manera o de otra, no sé cómo, porque hay inamovilidad, de alguna manera o de otra. Pero no eliminar la función. Del mismo modo que el Ministerio de la Vivienda tiene ahora en este momento una pésima acreditación ante el público porque no ha sido capaz de reconstruir las casas que se quemaron en el incendio de febrero del año 24 en Valparaíso y Viña, y ha sido un escándalo que incluso ha sido denunciado por la candidata comunista. Pero eso no quiere decir que el día de mañana haya que cerrar el Ministerio de la Vivienda.
que no haya que tener un ministerio que se encargue de construir casas para los que viven en campamento, cosas por el estilo. Significa que hay que sacar a los ineptos, los parásitos. Hay que desparasitar. No creer digamos que el cuerpo mismo de la nación o del Estado es un parásito. Tiene muchos parásitos, hay que desinfectarlos. Eso es lo que hay que hacer. Y hay que achicarlo, sin duda. Hay muchas acciones, muchas funciones que son tumores, han crecido demasiado. Por ejemplo, la permisología. ¿Cuántos organismos que tienen que ver con el medio ambiente existen a todo nivel? A nivel central, local, etcétera. ¿Cuánto daño le han hecho a la inversión en Chile y por lo tanto a la capacidad de nuestros compatriotas para encontrar una pega? ¿Significa eso que no tenemos que preocuparnos del medio ambiente? No, pues. Significa que tenemos que preocuparnos de manera eficiente y inteligente, tanto en las estipulaciones que tienen que cumplir las empresas o las actividades, la manera como se evalúan las actividades que van a llevar las empresas, los plazos para evaluar, todo eso. Y para lograrlo quizás va a haber que eliminar algunos de esos organismos ambientales y desde luego sacar a patada, allí donde usted sabe, donde la espalda pierde su nombre, porque son ideólogos, porque son talibanes, algunos son imbéciles, simplemente algunos no saben nada y llegaron ahí a esos cargos simplemente porque son amigotes de los que presiden este país. Va a haber que hacer una acción de desinfección en gran escala, pero eso no significa terminar con las funciones del Estado en materia de medio ambiente. Son absolutamente imprescindibles. ¿Y para qué sigo dando ejemplo en salud, en todos los órdenes de cosas, en educación? Es decir, yo sé que estoy diciendo algo, no puede ser más obvio, pero resulta que las cosas obvias son a veces las que se olvidan y en medio de la pasión política, algunos creen que lo que hay que llegar a hacer es cerrar así de un viaje, de un paraguaso, funciones completas, sin ponerse a pensar, son necesarias, cómo hacerlas más eficientes, a quiénes tenemos que poner y sobre todo a quiénes tenemos que sacar. Esa es la discusión que hay que hacer. No en general hablar a favor o en contra del Estado, eso es absurdo. Absurdo. Tal vez en un mundo ideal podríamos los seres humanos vivir sin Estado, pero ese mundo ideal no existe. Hay que regular las cosas de alguna manera. Alguien tiene que hacerse cargo de funciones que los individuos privados no van a cumplir. Piensen ustedes, voy a darles un ejemplo mínimo, si ustedes quieren, anecdótico, de lo que pasa cuando no hay una organización, un organismo o una función que claramente está estipulada que tiene que cumplir tal grupo de personas. Ustedes conocen seguramente esa situación que se produce cuando una persona le arrienda su casa a un grupo de estudiantes que vienen a Santiago a estudiar. Bueno, usted puede estar seguro que si visita esa casa que arrendó, el jardín se secó porque todos pensaron que otro iba a regar, porque no había una función definida, no había, por así decirlo, un estado para el jardín, una función definida con una persona, tú lo vas a hacer, o entra a la cocina y hay un alto de platos sucios porque cada cual pensó, otro los va a lavar. Muchas funciones tienen que asignarse específicamente a un grupo, y si esa función tiene que ver con un interés común, a pesar de que es un interés común, precisamente porque es un interés común, nadie lo lleva a cabo, porque como es común, siempre uno piensa que son otros los que lo van a hacer. Los intereses de uno, que solamente uno los puede ejecutar, uno los ejecuta. Pero el interés común, todos queremos que el jardín esté bien, pero nadie hace la tarea de regar, se seca. Todos queremos un medio ambiente que no destruyamos nuestro planeta. Alguien tiene que hacerse cargo, pero tiene que hacerse cargo bien. No tiene que hacerse cargo destruyendo otras actividades que son necesarias, como por ejemplo la actividad económica de la cual vivimos todos. Y lo mismo pasa con todas las acciones del Estado, o con muchas de ellas. Algunas son totalmente y completamente inútiles, esas hay que eliminarlas de raíz. Como el apéndice, hay que sacarlo con una operación de apendicitis, digamos. No sirve para nada. Pero estas discusiones así de columna, que el Estado está corrupto, que no está corrupto, que el Estado es un cuerpo podrido, no está podrido, esto es una postura de los fascistas, todo eso es estúpido, con todo respeto. Es decir,
A ver, voy a usar una expresión un poco más suave. Todo eso es irrelevante. Hay que ver las cosas conforme a razón, conforme a lo que son, conforme a los elementos, conforme a los datos, conforme a los argumentos, conforme al pizarrón, conforme al buen criterio, y no desde una tribuna política, desde una ideología, desde unos clichés, como abundan entre los señores columnistas dedicados a la política, puros clichés, son fábricas de clichés. No me refiero al señor Valenzuela, dicho sea de paso. Él dijo muchas cosas ciertas, porque se refirió a hechos. Otros simplemente enarbolan los argumentos típicos de su sector, nada más. No sirve para nada eso. Bueno, es lo que hacen, son charlatanes. Viven con el palabreo, el palabreo, el palabreo, el palabreo, el palabreo. Usted los pone a hacer una cosa concreta. Bueno, a ellos se les seca el jardín y se le acumulan los platos en la cocina. No son ineptos. Pero no caigamos en eso, de que porque esos son ineptos, entonces teníamos que echar todo abajo. No, usemos la razón. Y yo espero que el gobierno de oposición que llegue al poder use la razón y no simplemente se ponga en el otro extremo ahora, ya que el país pase de un extremo al otro. En algunas cosas va a haber que ser muy en blanco y negro, yo mismo lo he dicho muchas veces. Pero hasta eso tiene que ser pensado. No al lote, no sobre la base de las rabias acumuladas, no sobre la base de las frustraciones acumuladas por ya parecen infinitos años que llevamos con gente que solo sabe cantinflear en un micrófono o en una columna. Pero no caigamos en el otro extremo de hacer estupideces de signo contrario. No, hay una cosa más importante que se llama al país, ¿no? Eso quería contarles. Y luego voy a pasar a un tema que yo sé que es muy controvertido y que me va a producir odiosidades surtidas, sobre todo entre aquellos que entran a este canal, no para ver o tratar de entender lo que estoy diciendo, sino que simplemente para atacar con alguna frase imbécil y maligna y mala leche. Pero antes de eso les quiero recordar, amigos, a una empresa chilena de carga internacional que trae desde Estados Unidos a Chile lo que o su empresa o usted como persona privada necesita. Atiende a ambos, empresas y personas. Grandes cargas, pequeñas cargas, con la misma eficiencia, con la misma diligencia, con la misma prestancia. Fastmark.cl. Sigo con Autowolf.cl. Ya saben, una empresa muy, muy original. Llegan a su casa y en 24 horas dejan la carrocería de su auto, por abollado que esté, por reseca, desteñida que esté la pintura, está como la triste su carrocería. En 24 horas se lo dejan como nuevo, garantizado por vuestro servidor, porque hicieron eso con un auto mío del año 98 o 99, ya no sé ni de qué año es. El pobre. Quedan como nuevos. En su casa lo hacen, frente a sus ojos. Fuera de eso tienen una automotora de compra y venta de autos usados. Si usted está arreglando su auto precisamente para venderlo, qué mejor que ponerse en contacto con ellos. Autowolf.cl. Continúo con origami-chile.cl. Origami-chile.cl. Es una empresa que le importa a nuestro país los mejores elementos de amoblado y de aparataje de cocina para que su cocina sea una cocina que da gusto entrar y no meramente una cocinería, digamos. Que esté en armonía con el resto de su casa. Especialmente esto es válido para casas o departamentos en que la cocina está a la vista del living, digamos, o del comedor. Entonces trae los muebles necesarios, a veces se come en la cocina, hay una mesa en la cocina para comer en el diario, como se llama. Bueno, todas esas cosas las traen, tienen especialistas, lo van a asistir, asesorar en cuanto a qué le conviene más, van a hacer la instalación, todo con origami-chile.cl. Hoy en día la cocina no es cualquier cosa, poner unas ollas colgando unos clavos y la cocina y prenderle fuego. No, es mucho más que eso hoy en día una cocina. Y cleanera.io, amigo, si usted maneja, es dueño de una clínica privada, ya sabe lo complicado que es eso. Las relaciones con los médicos, las relaciones con los pacientes, las relaciones con los operados, las relaciones con los familiares de los operados, las relaciones con los empleados administrativos, con el Estado, es una máquina tremenda.
Este software además es muy original, tiene cosas que otros software no tienen, como la comunicación omnicanal. Usa todos los canales, todas las plataformas digitales existentes para comunicarse unos con otros, para comunicarse con el cliente, para comunicarse con el operado, para comunicarse con el que pidió hora con el médico. Todo en clinera.io. ¿Ok? Ok. Bueno, el tema controvertido lo vi en un artículo de prensa donde hubo una institución que preguntó a los chilenos, usó una encuesta, qué personaje consideraban más relevante en la historia de Chile y saltó el nombre de Pinochet. No es culpa mía, señores, es lo que salió. Ahora, la pregunta podría ser, para analizar un poco esto, ¿qué significa relevante? Porque una cosa es relevante y otra cosa es positivo o negativo, favorable o desfavorable, a favor o en contra. Relevante significa que tiene efectos, que no es indiferente, que produjo algo, que le tocó experimentar en ese momento y quizás después también a una nación completa. En ese sentido, claro que fue relevante, muy relevante, Pinochet. Algunos lo consideran relevante en términos de que produjo un cataclismo en los derechos humanos. Otros dicen que salvó al país de una guerra civil. Otros dicen que puso al país en el camino del desarrollo económico. Otros dicen que todas estas cosas al mismo tiempo en grados distintos, cosa que en una opinión me parece más equilibrada, efectivamente. Y cada uno de estos puntos a su vez merece un examen en particular. ¿Cuán cataclísmico fue el supuesto cataclismo en los derechos humanos? Habría que ver eso. ¿Cuán efectivo fue su política económica para sacar al país del tranco que tenía por generaciones? ¿Cuán cierto es que evitó una guerra civil? ¿Venía una guerra civil en camino o no? Todas esas cosas a su vez merecen examen y dentro de ese examen hay otras cosas más que estudiar. Ahora, pedir todo eso hoy en día, todavía hoy en día, después de tantos años del golpe militar, es pedirle peras al olmo, pedirle la paz universal al muro de los lamentos. Aquí hay odiadores, digamos, eternos, hasta el día de su muerte, de Pinochet y su régimen. Hay veneradores de Pinochet, antiguos y algunos recientes. Créanme que hay bastantes que están mirando con nuevos ojos, como se refleja en mi propio canal, comentarios de personas. De repente, a propósito de Escopeta, sale a relucir Pinochet y lo consideran uno de los grandes hombres que ha tenido la historia. Otros pedirían que resucitara, otros querrían un segundo, un Pinochet 2.0. Hay de todo. Aquí no hay una transversalidad en materia de Pinochet. No. Ciertamente fue un tipo relevante, pues produjo efecto. ¿Que alguien va a negar eso? Fue más relevante que Salvador Allende. Fue más relevante que Pedro Aguirre Cerda, incluso. Fue más relevante que, no sé, que Gabriel González Videla o que Eduardo Frei. Fue relevante. Es un hecho, no es una opinión. Punto. Pero hoy en día lo interesante es que estas cosas se pregunten, que estas cosas se publiquen, que lleguen comentarios como los que les he contado a mi canal y seguramente en muchos otros. Es interesante. Significa que se acabó el tabú de Pinochet, o que se está acabando. Hace 20 años atrás, durante la Concertación, por ejemplo, decir la cosa más mínima que pudiera ser catalogada como positivo de Pinochet o de su régimen, a uno lo colgaban del primer árbol a mano. O sea, el asunto era satánico 100%. Y los que no pensaban así se tenían que quedar callados. Si no, los echaban de las pegas, todo. Los consideraban un leproso político a una persona que dijera algo favorable. Un nostálgico de la dictadura era el lenguaje que se usaba. Bueno, eso se acabó. Se acabó por un montón de razones. Una de esas razones es la vacuna que le administró al país el gobierno del señor Boric, creo yo. O sea, ¿qué es lo que significa las posturas de izquierda? Yo creo que la vacuna ni siquiera se la puso Boric al país. Se la puso la gente histérica, exaltada,
que vimos con ocasión del primer plebiscito, cuando querían cambiar el país, demolerlo completamente y crear uno nuevo a su gusto y semejanza. Ahí nos pusieron la inyección a los chilenos. Y algunos dirán al chancho, dirán ustedes, bueno, una cosa es, digamos, refutar, rechazar a esa gente, y otra cosa es ponerse ahora a venerar a la figura de Pinochet. Bueno, perdónenme, pero así funciona la gente. Yo no venero a Pinochet, no venero a nadie. Yo creo que no hay ningún ser humano digno de veneración. A lo más algunos son rescatables, digámoslo así. Los seres humanos no somos unas criaturas muy agradables. Somos destructivos. Nos destruimos entre nosotros, destruimos el planeta, destruimos lo que se nos pone por delante. Estamos repletos de odios, de rabia, de furores y de pasiones, y el intelecto juega un papel mínimo. ¿A quién voy a venerar? ¿A Pinochet? No. ¿A quién? ¿A Allende? Tampoco. ¿A quién podría venerar? A mi madre nomás, po. A eso. Y ahí por una cuestión también sentimental y no de raciocinio, porque si me pongo a raciocinar, evidentemente que voy a encontrar que mi mamá está repleta de defectos también. Pero eso es el hecho interesante. Cómo el péndulo empieza ahora a funcionar al revés y cómo empiezan a aparecer encuestas sobre personajes relevantes. Antes no se habrían atrevido a hacer esta encuesta. O si hubiera salido, nadie se habría atrevido a responder eso en esta encuesta. Y si hubiera habido gente que se atrevía a responder, lo habrían eliminado, habrían editado esa encuesta, no habría aparecido. Ni siquiera, aunque una persona nomás hubiera dicho el más relevante de la historia de Chile es Pinochet, lo habrían eliminado. Habría aparecido, digamos, el Firulete más importante que Pinochet. Interesante cómo cambian las posturas ideológicas. Yo no lo he visto cuando uno estudia poco historia y estudia historia de momentos críticos de una sociedad. Y todo el mundo piensa de tal manera, o más bien dicho, hay una minoría fuerte, intensa, fanática que piensa de tal manera, y los demás, muertos de susto, hacen como que piensan lo mismo, y luego cambia toda la cuestión, y esa pequeña minoría que pensaba de tal manera es correteada y perseguida, y se piensa al revés. Se han visto esos cambios como climáticos, mentalmente, en muchas oportunidades, y se está empezando a ver en Chile. Así es, señores. Bueno. Se supone que hoy día para ustedes, mañana para mí, lunes, AMAS estaría ya entregando, no sé si a todos, pero a algunos por lo menos de los que secuestraron en octubre del año 20. ¿Cuánto fue? El 23. Sí. Sí, bueno. Algunos dicen que quizás los van a entregar antes, quizás ahora mientras grabo, día domingo. Están entregando algunos. Vamos a ver eso, está por verse. Pero lo que está claro, y yo he visto más y más comentarios de distintos tipos de personas en internet, gente de Israel, gente académico europeo, norteamericano, comentaristas, en fin. He visto muchas personas que están pensando en lo mismo que yo pensé desde el primer día y que lo conversamos con Nicole, en el sentido de que esto no es paz, que esto es una suspensión del fuego, de las hostilidades por un rato, nada más. He escuchado, sí, he visto, y he atendido sus razones, porque trato de entender lo que razonan los demás, algunos que piensan que hay un cambio de paradigma. Nicole lo llamó un punto de inflexión, otros lo llaman cambio de paradigma, ojalá fuera así, pero yo creo que no va a ocurrir. Digo creo, porque no puede uno estar seguro de nada en estas materias. Pero se me hace difícil imaginar que puede haber paz, porque paz significa, cuando hay una paz, es cuando uno de los bandos definitivamente venció al otro y le impuso su dominio, como ocurrió cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Hubo paz, no porque cambiaron de opinión los nazis en Alemania, sino porque fueron destruidos, derrotados completamente. En otras oportunidades hay paz, esto es más raro, cuando las dos partes deciden que la cosa no va a ninguna parte, que la guerra no les sirve de nada, que están sufriendo ambos daños, que no va a haber ningún beneficio, entonces llegan a un acuerdo de paz. En otras palabras, cuando ha terminado la vigencia de la causa por la cual al menos uno de los beligerantes entró en guerra. Se acabó porque uno dejó de existir, digamos, como causa, o porque ya las dos partes entendieron que la causa no tenía sentido. Pero aquí no ocurrió eso.
Aquí no ocurrió que Hamas de repente dijo, en realidad tiene derecho Israel a existir como Estado, en realidad no tenemos por qué odiar a los judíos, en realidad no, eso no ha ocurrido. Han habido otras treguas en la historia de las relaciones entre el mundo islámico y Israel. Han habido varias oportunidades en que se han firmado acuerdos incluso. Varios, 3 por lo menos yo recuerdo, con participación de Estados Unidos, con participación de Al-Fatah, con participación del Estado de Israel. Y luego vuelven las hostilidades porque la causa se mantiene. Tanto en Irán, los clérigos, como Hezbollah, como los Houthis, como Hamas y otros 1000 grupos más, y otros que no están en grupos, pero son ciudadanos islamistas privados, que no están en ningún grupo, pero que también detestan a Israel, siguen pensando igual y sintiendo igual. Entonces, eso no es paz. La suspensión de hostilidades no es paz. Por eso, que durante décadas se hablaba, acuérdense pues, estimado amigo, de Guerra Fría. No habían disparos, por lo menos no directos, en Estados Unidos y Rusia, pero no había paz. Había lo que se llamó Guerra Fría. Ahí se inventó ese término con muy buenas razones. Era una guerra tibia en realidad porque habían acciones militares indirectas, por ejemplo la guerra de Vietnam, la guerra de Corea y otros enfrentamientos, así por proxy. La paz, algunos dirían la paz no es de este mundo, y en muchos sentidos es verdad, pero digamos con todos los límites que tienen las paz entre los seres humanos, supone el fin de la causa de lo que inició la guerra. Y aquí no se ha acabado esa causa. Aunque se desarmen todos los guerrilleros de Hamas, o los soldados de Hamas, aunque entreguen todas las armas que tienen en este momento esos que están todavía combatiendo, que estaban combatiendo. Aunque incluso se eliminaran todas las armas que están en otras partes, en miles de bodegas, depósitos de armas. Se mantiene la causa. Y cuando usted quiere destruir un adversario y está desarmado, se las arreglará de algún modo u otro para armarse nuevamente. Así que esto es una suspensión de hostilidad y nada más. Derivada del hecho de que además estaban, digamos, ya no les queda prácticamente ni el 1% de capacidad militar, estaban siendo total y completamente aniquilados. Ya estaban literalmente aniquilados. Aniquilados como organismo militar actuante en Gaza, no como idea o como causa. Son cosas distintas. Y por eso que algunos temen que en vista de que no se ha eliminado la causa de fondo, incluso este cese de hostilidad es muy frágil, que en cualquier momento puede romperse. Espero que no, pero puede ocurrir. Y vamos a ir ahora a una noticia muy interesante. No sé si calificarla de internacional a esta altura, ya somos todos parte del globo nomás, como les he dicho. Le dieron el Premio Nobel de la Paz a esta mujer extraordinaria, María Corina Machado, venezolana, la principal opositora del régimen de Maduro, no González, que es un viejito que arrastra las patas, que lo eligieron como presidente, precisamente porque era un viejito que arrastraba las patas y llegó a ser candidato. Era como el que producía menos problemas, digamos, de divergencias internas entre la oposición. Ahí estaba disponible. Pero el verdadero líder de la oposición se llama, por lo menos conocido, es María Corina Machado, una mujer tremendamente fuerte, habilosa, está claro, valiente. Le dieron el premio Nobel de la Paz. Ahora, parece ser que Trump estaba muy enojado, parece que Trump estaba esperando, realmente, el premio Nobel de la Paz. Y su argumento era que le había llevado la paz en varias ocasiones. Y naturalmente por eso que estaba apurado en esto del cese de hostilidades llamado paz en la Franja de Gaza. Pero no se lo dieron. Entonces me parece haber visto por ahí que alguien en la Casa Blanca, espero que no haya sido el propio Trump, dijo que este premio Nobel había sido político. Efectivamente, es político. ¿Qué premio Nobel no es político? Incluso los premios de cosas que no tienen que ver con la paz o la guerra, sino que premios, por ejemplo, en literatura, son políticos. Bueno, hay un rasero de medida en que uno puede realmente evaluar quién es el mejor escritor, quién escribió la mejor, eso es absurdo,
Pero vean ustedes la política que consiste en ir sorteando ahora un premio Nobel de literatura de África, ahora de Europa, ahora de América, por política, o sea, por estar bien con todo, por no generar problemas políticos, en todo el sentido amplio de la palabra político. En ciencias es más difícil. La ciencia es una actividad que tiene raseros de medida absolutamente objetivos. Ahí no hay discusión posible en cuanto a quién hizo en este año X el descubrimiento, el desarrollo científico más importante. Quizás pueden haber algunas discusiones, pero es mucho más seguro ahí, es mucho más certero. Pero en cualquier otro campo, el premio Nobel es político. Evidentemente que Corina Machado no está produciendo la paz. Es un opositor, o sea, es un factor de conflicto totalmente razonable y totalmente justificado y totalmente legítimo, pero no está, digamos, no se quedó en su casa en un estado de paz, está combatiendo, está en guerra espiritual y política contra Maduro. Así que desde ese punto de vista, digamos, no. Pero había que darle el premio Nobel de la Paz para acorazarla, para ayudar a que, de alguna manera, aunque sea súper indirecta, a la caída del régimen de Maduro. Es político, evidentemente. Ahora, en la Casa Blanca debieron haberse quedado callados. Yo creo que, yo no sé si esto es una enfermedad mundial, parece que sí. Ya la gente es incapaz de quedarse callada. Es incapaz de pensar un minuto antes de hablar. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien reclamar porque no le dieron un premio? Eso lo hacen los escritores, por lo que yo sé, cuando premian a alguien, aunque sea un premio miserable, la mención honrosa de pelotillehue, de poesía. ¿Y por qué no me lo dieron a mí? Pero reclaman pa' callado en sus cenáculos, entre los amigos. Oye, puta, esta weá. Pero hacía en grito decir, oigan, ¿cómo le dieron el premio a ese gallo? No, hay que quedarse callado, hay que disimular un poquito. Hay que usar la razón, si la razón sirve. Además, ¿qué importan los premios? Véalo, señor Trump, si está viendo este programa. No creo que sepa castellano, señor. Son muy raros los gringos que saben español. Ellos se limitan a saber su inglés y hablar lo pésimo y eso es todo lo que hacen. Señor Trump, hold the horses. Quédese tranquilo. Stay quiet. Be peaceful. Shut the mouth. Es feo. Es feo estar reclamando que no le dieron un premio a alguien. Bueno, una cosa interesante que dijo, yo celebro que le hayan dado el premio, entre paréntesis. Es una mujer digna de admiración y de respeto. Y cualquier cosa que reciba favorable yo lo aplaudo. Lo cual no me impide razonar de que fue un premio dado por razones políticas. Pero cualquier cosa que le den, por las razones que sea, se lo merece. Dijo, estamos llegando a las horas finales. Dijo, un montón de procesos y dinámicas quizás en un momento dado en paralelo están convergiendo hacia lo mismo que es la caída del régimen de Maduro. Es probable. El cerco aeronaval norteamericano no ha disminuido, sino que ha aumentado. En cualquier momento los norteamericanos van a bombardear establecimientos de la droga, sea depósitos, laboratorios, bodegas o cuarteles de los narcotraficantes, los van a bombardear, aunque estén en territorio venezolano, van a bombardearlo. Eso se los puedo dar firmado aquí mismo. Y eso significa, digamos, convertir al gobierno, al Estado de Venezuela en algo patético, incapaz de impedir que una fuerza extranjera, digamos, haga acciones militares dentro de su territorio. Eso es, digamos, es como clavar el último clavo en la tapa del ataúd del régimen de Maduro. Pero nunca es nada seguro, menos con Trump en el gobierno. Entiendo que Maduro, en su desesperación por evitar su caída, poco menos que se bajó los pantalones, le ofreció a Estados Unidos que se hicieran ellos cargo del petróleo, que iban a terminar las relaciones con Irán, con China y con todo eso del eje del mal para Estados Unidos. Y le dijeron, no, tapa. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Puede ocurrir esta semana, la próxima, o todavía puede prolongarse más, veremos. Pero que ya están empezando a haber algunas acciones dentro del territorio venezolano, créanme que sí. Ya hay grupos de élite militares norteamericanos dentro del territorio venezolano. Se los doy firmado también. ¿Cómo lo sé? Como decía Maduro alguna vez, me lo contó un pajarito,
Un pajaritico me contó. Bueno. Amigos, servicios logísticos de ingeniería, SLI Consultores, es lo que usted necesita para revisar la logística de su empresa y verificar que todo está bien o verificar que algo no está muy bien y que hay que cambiarlo. Eso es lo que hacen ellos. Encuentran lo que está funcionando mal o Mahoma nada más, le ofrecen un modelo alternativo, usted va a dejar de perder plata, etcétera. Le van a buscar la gente para ejecutar ese nuevo modelo y su empresa va a andar mucho mejor. Sigo con compreoro.com, el sitio en internet donde usted puede comprar oro y plata en lingotes, en moneda, certificados en su pureza por la Universidad Católica, para tener no solo una reserva financiera intocable, o sea, sí, usted la puede tocar, pero digamos intocable en el sentido que no pierde valor. Al contrario, en tiempos revueltos, y ahora se está intensificando la guerra comercial entre China y Estados Unidos, en tiempos revueltos los metales preciosos suben de valor. Así que además de póliza de seguro, son una inversión. Compreoro.com. Sigo con entrenainglés.com, donde usted va a toparse con unos profesores de inglés que le van a dar clases por internet, que son las clases más fuertes, porque usted está solito, concentrado, para que domine la conversación, que es lo que usted necesita. Conversar, no hablar simplemente. Dicen alguna academia, aprenda a hablar inglés. No, aprenda a conversar, que significa poder construir frases y entender las que le dicen los demás. Pues, conversación. Entrenainglés.com. Y termino este bloque con el método EVE, que es para eliminar las impurezas de su cuerpo que usted no ha podido ni va a poder nunca eliminar simplemente haciendo gimnasio con dieta. El método EVE fue traído de Corea del Sur, está hecho para eliminar las barrigas, para eliminar las estrías, para eliminar la celulitis. Se imparten estas técnicas que son personalizadas por definición en 2 locales, uno en Vitacura, el otro en Concón. Entre el sitio métodoeve.cl y vea los detalles. Nos venimos ahora al barrio Nacional y han habido muertos. Todavía no termina el fin de semana para mí, seguramente se va a sumar alguno más. 3 hasta el momento a balazos, las balaceras como dicen los periodistas, baleo en enfrentamientos entre bandas o ejecuciones llevadas a cabo por una banda contra un sujeto de otra banda probablemente, seguramente. Eso ya es cosa de todos los días. Ante esto, el gobierno, estos hechos que ya son, digamos, descarados en su abundancia, habló de que hay un patrón en esto y descubrió, fíjense qué inteligentes son, qué gente más inteligente, que están circulando muchas armas. Claro, los muertos fueron baleados y para balear se requiere armas de fuego. Así que están circulando armas. Las armas las tienen los delincuentes siempre, pues si con eso cometen sus delitos. Pero el gobierno quiere a la pasada así meter, que esa ha sido siempre su intención, las armas que tienen los particulares que no están cometiendo delitos. Para ellos es más fácil, en vez de atacar una banda de criminales armados, ir a quitarle sus armas a un ciudadano privado honesto y decente que no ha matado ni una mosca. Están circulando muchas armas. Esto es tan tonto como que alguien, es para explicar toda la cantidad de gente que murió en el naufragio del Titanic, dijeran, es que hay mucha agua en el océano. Por eso se ahogaron, porque había agua. Claro, hay muertos porque hay armas. La cuestión es que estas armas que producen muertos son las armas de los delincuentes, no las armas en general que anden circulando. Además, ¿qué es eso de circular? Una persona que compra un arma, la fondea en un cajón, no anda circulando. Las armas que circulan son las de los delincuentes, las armas que compran los delincuentes, a veces las armas que roban los delincuentes. Pero eso es marginal. Lo esencial es que existe el delincuente que usa armas, no que existe un arma usada por delincuente. A ver si el señor Cordero entiende esta distinción tan elemental, pero me parece que no la entiende. Entonces, vuelta a salir con el tema de las armas. No son las armas, son los que usan las armas a los que usted se tiene que concentrar, señor Cordero. Bueno, ya se van ya, da lo mismo lo que haga. Así que ya sabe, señor, señora, si sabe de alguien que se ahogó, la explicación es que había agua. Eso es. Bien. Como les conté antes, Estados Unidos, en vista de que China hizo una declaración, pero increíble, o sea, los chinos están realmente
parece que perdiendo la cabeza. Le declararon la guerra comercial a todo el mundo. Dijeron, a partir de ahora, digamos, cada exportación que hagamos vamos a revisar si la exportamos o no, a cualquier parte del mundo. En el fondo, esta declaración general es para encubrir una cosa en especial que están tratando de controlar, que es las tierras raras, que son muy importantes para la fabricación de un montón de elementos, especialmente en la industria de la informática, la electrónica. Entonces, a partir del 1 de noviembre, siempre plazos para adelante, eso es típico de Trump, eso es estilo de negociación, supongo. A partir del 1 de noviembre, a los aranceles ya existentes que cargan a las mercaderías chinas, se les suma, esto no es un reemplazo, se les suma un 100%. Es decir, si los chinos estaban pagando ya un 50% por algo, ahora un 150%. Esto es guerra comercial a todo cachete, si es que el 1 de noviembre el señor Trump no ha cambiado nuevamente de idea. Ahora hay una preocupación mundial porque esto no perjudica solo a China. La prensa consultó a muchos, abro comillas, expertos chilenos, diputados, economistas, etcétera, y todos dijeron algo obvio. Si China entra en problemas económicos, que ya está en graves problemas económicos, si entra en más problemas económicos, va a comprar menos y eso nos afecta a nosotros, uno de los principales importadores de nuestras mercancías. Creo que ya ahora el principal es China, de Chile. Entonces estamos muy preocupados de lo que pase con el comercio mundial por Chile. Ok, me parece bien que se preocupen, pero yo le pediría a los candidatos a la presidencia, incluyendo a la señora Jara, por si acaso, que no sé si tienen gente para esto. Búsquenla en alguna parte si no la tienen. Búsquenla entre gente inteligente y no entre sus camaradas, dicho sea de paso. Generen comités de estudio para preparar a Chile no simplemente para una guerra comercial, sino que para una guerra, sí, cinética, en que ahí sí todo el comercio mundial se va a desplomar. Preparemos a Chile para el peor escenario. Y no solamente pensando como un mercanchifle de mesón en que vamos a vender un poco menos de cobre, un poco menos de esto, un poco menos de lo o mucho. O sea, como el comerciante de mesón preocupado de que la tía Enriqueta, que vivía en el barrio y que todos los días le compraba pan y leche, ahora se mudó, así que está perdiendo un cliente. No. Podemos enfrentar cosas mucho más serias y yo creo que las vamos a enfrentar. Si no este año, el próximo, de todas maneras, o el subsiguiente, pero yo creo que el 26. Al lado de lo cual, las situaciones económicas de ahora, los disturbios económicos van a ser un juego de niños, va a ser un paseo campestre. Ya hay que estar preparando grupos, y si no los está preparando el mundo civil, que los prepare el mundo uniformado, porque esto va a tener repercusiones militares también, porque en medio del despelote mundial van a ocurrir muchas cosas, ya no va a haber ningún, digamos, superpotencia que controle a sus feligreses o a los que están, digamos, más o menos bajo su hegemonía o bajo su férula, y va a ser el free for all, como dicen los norteamericanos. Todas las disputas, como está pasando ya, todos los conflictos potenciales empiezan a desatarse. Todas las querellas limítrofes comienzan a desatarse. Piensen en eso, señores. Hay que habría que tener un grupo de gente que esté pensando en las consecuencias económicas, políticas y militares de una posible guerra en gran escala entre Estados Unidos, China y otras guerras más, que ya se están desarrollando. Algunos dicen, cuidado, que va a empezar la Tercera Guerra Mundial. Ya empezó la Tercera Guerra Mundial. Péguensela al cachufazo. ¿Qué creen que es esto que se está viviendo? No será con armas nucleares todavía. No será un enfrentamiento directo entre Estados Unidos, Rusia y China. Pero miren lo que pasó con Irán. Ya hubo un enfrentamiento directo, ¿no? Aviones norteamericanos bombardearon instalaciones iraníes. ¿Qué es lo que es eso? ¿Cuánto está faltando para que las cosas se calienten aún más, como ya están calentándose y están llegando al punto de ebullición? Ya estamos en un proceso de guerra mundial. ¿Y qué estamos haciendo en Chile? Pensando en que vamos a vender un poco menos de tomate. Hay que pensar un poquito más en grande, ¿no? Pero no me hago ninguna ilusión que vaya a haber ninguna candidatura que diga, a ver, busquemos a personas del ámbito, puede ser académico, especialista en esto, lo demás allá, que se junten todos los putos días a pensar en todos los escenarios y a imaginar posibles reacciones o soluciones o respuestas. ¿Qué hacemos si pasa esto? ¿Qué hacemos si pasa todo lo demás allá? Tener listo el plan,
tener listo la partitura. No creo que haya ningún comando que esté en eso. No creo que haya nadie pensando en las consecuencias. ¿Saben ustedes cómo empezó a pensarse en Japón a finales de los años 30, principios de los 40, en que quizás era necesario guerrear contra Estados Unidos? ¿Saben ustedes cómo empezó eso? ¿Por qué? Por una guerra comercial. Porque debido a las acciones de Japón en China, el gobierno norteamericano puso un coto a las exportaciones de petróleo a Japón y los puso en una situación muy delicada comercial. Y de ahí los japoneses empezaron a pensar, no tenemos otra opción que ir a la guerra con Estados Unidos. Piénsenlo. Bien, voy al último grupo de auspiciadores, luego para entrar a un último tema que voy a tratar a propósito de unos dichos de Carolina Toá, y voy a, por supuesto, mostrarles dos libros, uno relacionado con lo que dije al principio del programa. Urantiacos.cl, la dirección de un grupo de talentosos programadores que diseñan software a la medida para corporaciones, a la medida, tomando en cuenta la naturaleza de sus datos y el propósito que usted quiere, para qué los quiere procesar y cómo. Ellos hacen eso, Urantiacos. Fuera de eso, diseñan sitios web, desarrollan aplicaciones móviles, un montón de cosas con gran talento y habilidad. Por eso que una universidad tan importante como la Católica hizo uso de los servicios de Urantiacos y otras universidades importantes. Continúo con aerocarp.cl. Los invito a que entren en Facebook para que vean cómo funciona este sistema para poner la lona que por ley hay que poner arriba de los camiones que transportan carga, en camiones tolva que están descubiertos, no cerrados, para que no se desprenda material. Eso hasta ahora lo hacen pionetas, con peligro de caídas, accidentes, o que quede mal hecho, o que pase cualquier cosa y tomando mucho tiempo. Este es un sistema que ustedes pueden ver en la foto a mi derecha, con unos brazos mecánicos que ponen y sacan la lona en cuestión de segundos, todo bien hecho. Véanlo funcionar, es muy interesante. Aerocarp.cl, y está la dirección Facebook para que vayan a ver eso. Sigo con patriciastocker.com, profesionales para inscribir su marca comercial en Chile y en el extranjero, para que usted esté tranquilo, que no va a tener ningún problema, como se tiene cuando uno no ha inscrito su marca. Le pueden robar y no es robo, su producto, porque usted no lo inscribió y pierde como en la guerra. patriciastocker.com. Continúo con flamencas.cl, que ya tienen un montón de eventos que les han ido contratando artistas del flamenco disponibles para actuar en restaurantes, en eventos corporativos, en fiestas familiares, cumpleaños, bodas, lo que sea. Ellos ponen el equipo música, ponen la electrónica, ponen el tablado. Usted no tiene que preocuparse de nada. Ellos visitan el lugar que usted donde quiere hacer la fiesta, ven dónde se van a instalar, hacen esa visita técnica y luego llegan y le dan un espectáculo maravilloso. flamencas.cl. Y termino con wekiper.com. Contadores, auditores disponibles para tratar los temas contables de empresas grandes, medianas y pequeñas con toda la eficiencia que se requiere en un tema tan delicado como es la contabilidad. Nosotros los conocemos, podemos garantizarlos. Carolina Toá está en un evento, una charla, o como llaman ahora los ciúticos, conversatorios, en París. No noté el nombre del evento, me da lo mismo. Está allá. ¿Qué dijo Carolina Toá? Dijo: hay complejos de izquierda, le tienen alergia a la policía, alergia al orden público, a hacer cumplir la ley. Dos preguntas, o dos observaciones más bien. ¿Qué bicho le picó a Carolina Toá para decir eso en París? Bueno, quizás porque está en París, lejos, da la sensación de que no va a tener que volver a Chile, eso sí, pues no, supongo. O se va a quedar en París, no tengo idea. Sí, pues. Ahora, esa alergia que mencionó Carolina Toá está en el ADN de la izquierda, no es una cuestión personal caprichosa de tal o cual individuo. En el ADN de la ideología comunista, izquierdista, socialista, progresista, está la idea de que la sociedad en que vivimos es una sociedad de clases, donde unos explotan a otros y donde todo el aparato legal y policial es un mecanismo puramente de represión, de abuso. Y por lo tanto no les gusta la policía, porque además se supone que en la revolución,
cuando les funciona, lo primero que tienen que hacer es destruir el aparato armado del régimen que quieren destruir, y ese aparato armado incluye a la policía. Entonces está en el ADN. Para ellos la policía, la ley incluso, el Estado burgués es el enemigo. Por eso que en el primer plebiscito, en la primera propuesta, querían demoler el Estado tal como lo conocemos, pues ahí está claro, estaba clarísimo. Por eso que a la izquierdista en general le cargan, así ya a nivel anecdótico y personal, le cargan los pacos, como dicen. Le cargan los carabineros. Hay una cuestión incluso personal, estúpida, pero así es. Los militares, ¿para qué hablar? Está en el ADN ideológico, no meramente en el ADN biológico, sino que ideológico de la izquierda. La alergia a la policía y al orden, porque para ellos el orden social imperante es injusto y hay que destruirlo, y resulta que la policía es la que está tratando que ese orden se mantenga, a medias en Chile, pero en fin, ya dije al principio que peor sería sin eso. Así que de ahí viene esa alergia. No es la alergia de Boris, o la alergia de Vallejo, o la alergia de cualquiera de ellos. Es la alergia ideológica. Ahora, le comentaron esto a Boris, y Boris hizo el hueón. Perdonen la expresión tan, pero es la más exacta. No, sí, nosotros nos hemos hecho cargo de esto. Quizás quiere decir, sí, éramos así, pero no, ahora nos dimos cuenta que estábamos equivocados. O que tenemos que aparentar que creemos que estábamos equivocados, pero en realidad seguimos pensando lo mismo. Hay que reemplazar a la policía por milicias populares o alguna cosa. Ese tipo de cosas que le encanta a la izquierda, las milicias populares, las primeras líneas. Las primeras líneas se supone que eran parte del aparato armado de la revolución. Bueno, unos pobres picantes tirando bombas molotov a gente que prácticamente no respondía. Es fácil ser un gran... Bueno, así con Carolina Toá, hablando desde París, estimados amigos, y antes de irme les quiero mostrar 2 libros. Lo que hablé al principio sobre el Estado, y que el Estado no es un parásito, sino que tiene parásitos. El tema del parasitismo está muy bien estudiado en este libro, que es la edición original que tengo yo, pero hay una edición nueva que sacó Edisur.cl, este estupendo libro de Stanislav Andreski, Parasitismo y su versión en América Latina. El parasitismo es una enfermedad que efectivamente infecta, pringa a los cuerpos políticos latinoamericanos. Pero eso hay que curarlo, no destruir. No hay que botar la guagua con el agua sucia en la bañera. Y ya que estamos hablando de sitios, en el villega.cl/correo, ustedes se pueden inscribir fácilmente para recibir todos los días, que voy a escribir al tiro uno, un mail muy cortito, gratis. Usted se inscribe, no cuesta $1, recibe todos los días algo que se me ocurrió, un pensamiento, un recuerdo, una idea, algo que quiero compartir con usted.